Hola, mi nombre es Citlali Ortega. Tengo 46 años. Y sí, lo sé, es un nombre bonito, ¿verdad? Citlali significa estrella en náhuatl. Mi mamá siempre me decía que yo era su estrellita. Pero déjame decirte algo, hay estrellas que brillan muy lejos de casa, y a veces esa distancia las hace perder su luz. Vengo de Tlaquepaque, en Jalisco. Ese pueblito hermoso donde el barro se convierte en arte, donde las mañanas huelen a café de olla y las tardes a tortillas recién hechas. Ahí nací, ahí crecí, ahí aprendí lo que significaba la palabra familia. O al menos, eso creía. Durante 16 años viví en Estados Unidos. 16 años que parecieron toda una vida. Trabajé como muchas de nosotras trabajamos, limpiando, cuidando, sirviendo. Primero en Houston, después en San Antonio. 16 años pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba ayudando a mi familia desde lejos. 16 años creyendo que el sacrificio valdría la pena. Pero algo pasó que cambió todo. Algo que jamás pensé que podría pasar. Un encuentro que me despertó de un sueño que yo ni sabía que estaba viviendo. Un encuentro que me hizo ver que a veces, por tratar de salvar a los que amamos, nos perdemos a nosotros mismos. En mi familia éramos 5. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor que se llamaba Roberto, mi hermana Ana Luisa, yo, y mi hermana menor, Esperanza. Éramos una familia unida, de esas familias donde todos sabíamos que podíamos contar con el otro. Mi papá trabajaba haciendo muebles, tenía unas manos mágicas para la madera. Mi mamá nos criaba con amor pero con disciplina, de esas mujeres fuertes que saben que la vida no perdona a los débiles. Roberto era 5 años mayor que yo. Para mí, él era como un segundo papá. Me cuidaba, me defendía cuando alguien me molestaba en la escuela, me enseñó a andar en bicicleta. Cuando él tenía 21 años, tomó la decisión que cambiaría todo en nuestra familia para siempre. Se fue al norte. Se fue con la promesa de que en 5 años regresaría con dinero suficiente para comprarnos una casa más grande, para que mi papá no tuviera que trabajar tanto, para que nosotras pudiéramos estudiar. 5 años, decía. Solo 5 años. Yo tenía 16 cuando él se fue. Y déjame decirte algo, ver a tu hermano mayor subirse a ese camión, con una mochila y un sueño, te cambia. Te hace creer que también tú puedes ser valiente. Te hace pensar que los sueños están del otro lado de la frontera. Pero también te deja un vacío en el pecho que no sabes cómo llenar. Un vacío que crece con cada día que pasa sin noticias, con cada promesa que no se cumple, con cada año que se vuelve 2, y después 5, y después 10, y después, para siempre. Mira, yo no soy de esas mujeres que hablan mucho. Toda mi vida he sido más de escuchar, de observar, de guardarme las cosas adentro. Pero hay historias que pesan tanto que si no las sacas, te aplastan. Y esta es una de esas historias. Esta es la historia que me ha estado ahogando por dentro durante años, y que recién ahora, después de haber regresado a casa, puedo contarla sin que se me quiebre completamente la voz. Durante esos 16 años en Estados Unidos, trabajé de todo. Limpié casas de gente rica que nunca me veía a los ojos. Cuidé viejitos que me contaban historias de sus nietos mientras yo extrañaba a mis propios padres. Serví platos en restaurantes donde la gente hablaba de sus familias mientras yo comía sola en la cocina, pensando en las cenas que me estaba perdiendo en casa. Pero siempre, me decía a mí misma que era diferente. Que yo sí iba a regresar. Que yo no iba a abandonar a mi familia como había hecho mi hermano. Que yo era mejor que eso. Qué ingenua fui. Lo que te voy a contar hoy es muy difícil para mí. Es la historia de cómo una familia puede romperse en pedacitos tan pequeños que ya no sabes cómo juntarlos. Es la historia de cómo yo, tratando de no ser como mi hermano, terminé siendo exactamente igual que él. Es la historia de un encuentro que me despertó de la peor manera posible. Es la historia de cómo a veces el espejo te muestra una imagen que no querés ver, pero que necesitas ver para poder cambiar. Si estás viendo esto y tenés familia lejos, si estás pensando en irte o si ya te fuiste y llevas años sin volver, escúchame. Escucha mi historia completa. Porque lo que me pasó a mí puede pasarte a vos también. Y cuando termine de contarte todo, tal vez entendas por qué hoy estoy aquí, de vuelta en Tlaquepaque, abrazando a mis papás cada mañana como si fuera la última vez. Y si te gusta este tipo de historias reales, de mujeres como nosotras, dale seguir a este canal, Ellas en el Norte. Aquí contamos la verdad,
sin maquillaje, sin filtros. La verdad que duele pero que también sana. Porque a veces, compartir nuestras heridas es la única manera de curarlas. Esta es mi historia. Esta es la historia de Citlali Ortega, la estrellita que se perdió en el norte y que tuvo que encontrar el camino de regreso a casa. Ay, mi Tlaquepaque, cuando cierro los ojos todavía puedo oler esas mañanas de mi infancia. El comal calentándose antes del amanecer, mi mamá ya levantada desde las 5 de la mañana preparando las tortillas para el desayuno. Ese sonidito del maíz cuando lo aplastaba con sus manos, ese vapor que subía cuando las ponía en el comal. Todo eso era música para mis oídos. Vivíamos en una casita de adobe, pequeña pero llena de amor. Tenía un patio donde mi mamá colgaba la ropa y donde nosotras jugábamos todas las tardes. Mi hermana Ana Luisa y yo inventábamos mundos completos en ese patio. Hacíamos casitas de muñecas con las cajas de cartón, jugábamos a la comidita con platitos de barro que mi papá nos hacía en el taller. Mi papá, ay, mi papá. Era un hombre de pocas palabras, pero de esas pocas palabras que decía, todas tenían peso. Todas tenían amor. Cuando llegaba del taller por las noches, siempre tenía las manos manchadas de barniz y acerrín, pero esas manos sucias me acariciaban la cabeza con tanta ternura que yo sentía que era la niña más amada del mundo. Recuerdo que los sábados por la mañana, mi papá nos llevaba al taller. Era su manera de enseñarnos el valor del trabajo, decía. Ana Luisa siempre se aburría y se ponía a jugar con los retazos de madera, pero yo me quedaba embobada viendo cómo sus manos convertían un pedazo de árbol en una silla, en una mesa, en algo hermoso y útil. Mira, Citlali, me decía mientras lijaba un mueble, todo en la vida necesita paciencia. Primero cortas la madera, después la lijas, la pules, la barnizas. No puedes saltarte ningún paso, porque si no, el mueble sale mal. Y yo asentía con mi cabecita, sin saber que esas palabras me iban a perseguir toda la vida, preguntándome en qué paso me había equivocado yo. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa, toda la familia caminaba hasta la plaza principal. Roberto compraba elotes para todas, y nosotras nos sentábamos en las bancas a ver pasar la gente. Mi hermana menor, Esperanza, siempre se quedaba dormida en el regazo de mi mamá, y Ana Luisa y yo nos reíamos viendo a los muchachos que pasaban haciendo como que no nos veían, pero volteándose cada 2 segundos. Mi mamá, ay, mi mamá. Era de esas mujeres que podían hacer milagros con nada. Cuando no había dinero para carne, ella hacía unos frijoles que sabían a gloria. Cuando se nos rompía un vestido, ella lo arreglaba de tal manera que quedaba mejor que antes. Cuando una de nosotras lloraba por cualquier tontería de niñas, ella sabía exactamente qué palabras decir para que nos sintiéramos mejor. Pero lo que más recuerdo de mi mamá es cómo cantaba mientras hacía los quehaceres. Tenía una voz preciosa, y siempre cantaba las canciones de José Alfredo Jiménez o de Lola Beltrán. Paloma querida, cantaba mientras barría el patio, Paloma adorada. Y nosotras, sin darnos cuenta, íbamos aprendiendo esas canciones, íbamos llenándonos de esa música que después, en el norte, iba a ser mi único consuelo en las noches de soledad. Roberto era nuestro héroe. A los 21 años, él ya trabajaba con mi papá en el taller. Tenía unas manos igual de mágicas que las de mi papá, pero además tenía sueños más grandes. Siempre decía que un día iba a tener su propia fábrica de muebles, que iba a exportar a otros países, que iba a hacer famoso el nombre de Tlaquepaque en todo el mundo. Los sábados por la noche, cuando ya habíamos cenado y estábamos todos reunidos en la sala, Roberto nos contaba historias de aventuras. Se inventaba cuentos de piratas y princesas, pero siempre, los héroes de sus cuentos regresaban a casa al final. Siempre volvían con tesoros para compartir con su familia. Siempre cumplían sus promesas. Qué ironía, ¿verdad? Recuerdo una tarde de diciembre, debía tener yo como 14 años, estábamos todos sentados en el patio después de la cena. Mi papá fumaba su cigarro de los domingos, mi mamá tejía un suéter para Esperanza, Ana Luisa y yo platicábamos de los muchachos de la escuela. De repente, Roberto se puso serio y nos dijo que había estado pensando mucho sobre el futuro. Papá, le dijo con esa voz firme que tenía cuando había tomado una decisión importante, yo quiero que ustedes vivan mejor. Quiero que las niñas estudien en la universidad, quiero que mamá no tenga que lavar ropa ajena para conseguir dinero extra, quiero que tú no tengas que trabajar hasta tan tarde todos los días. Mi papá lo miró con esos ojos que tenía, serios pero cariñosos, y le preguntó qué estaba pensando. Yo recuerdo que el ambiente se puso tenso,
como cuando va a llover y el aire se siente pesado. He oído que en el norte se puede ganar en un mes lo que aquí ganamos en un año, dijo Roberto, mirándose las manos. He oído que si uno trabaja duro y ahorra cada peso, puede juntar suficiente dinero para cambiar la vida de toda su familia. Yo recuerdo que mi mamá dejó de tejer. Se quedó con las agujas en el aire, como congelada. Ana Luisa y yo nos miramos sin entender bien de qué hablaban, pero sintiendo que algo muy importante estaba pasando. Esperanza siguió jugando con su muñeca, ajena a la conversación que estaba cambiando el destino de todos nosotros. «Mijo», le dijo mi mamá con esa voz suavecita que ponía cuando estaba preocupada pero trataba de no demostrarlo, «el norte está muy lejos. Y he oído que es peligroso». «Mamá, no es para siempre», le contestó Roberto, y por primera vez en mi vida lo vi como un hombre, no como mi hermano mayor. 5 años. En 5 años junto el dinero suficiente y regreso. Para entonces, Citlali ya estará terminando la secundaria, y con el dinero que yo traiga, puede estudiar lo que ella quiera. Ana Luisa también. Hasta Esperanza va a poder ir a una escuela privada. Ay, cómo me emocioné cuando dijo eso. En ese momento pensé que mi hermano era el más valiente, el más generoso, el mejor hermano del mundo. Pensé que era un héroe que se iba a sacrificar por nosotras, que iba a darnos las oportunidades que mis papás no podían darnos. Pero también recuerdo que esa noche, cuando ya todas estábamos acostadas, escuché a mi mamá llorar bajito en su cuarto. Pensé que lloraba de emoción, de orgullo por tener un hijo tan bueno. Ahora sé que lloraba porque el corazón de madre le decía lo que nosotras no queríamos ver. Que cuando alguien se va, nunca sabes si va a regresar. Los primeros 5 años después de que Roberto se fue fueron, como te explico, fueron como vivir con una herida que nunca terminaba de sanar. Al principio, todo parecía ir según el plan. Cada mes llegaba una carta con un poco de dinero. No mucho, pero lo suficiente para que mi mamá pudiera comprar un pollo los domingos en lugar de solo frijoles. Las cartas de Roberto llegaban cada 15 días, puntualitas. Mi mamá las leía en voz alta después de la cena, con todos nosotros sentados alrededor de la mesa. Querida familia, empezaba siempre, espero que estén todos bien de salud, que es lo más importante. Después nos contaba del frío que hacía en Chicago, de lo duro que era el trabajo en la construcción, pero también de la gente buena que había conocido, de los planes que tenía. Recuerdo una carta donde nos decía que había aprendido un poquito de inglés, que ya podía pedir comida en los restaurantes y preguntar direcciones en la calle. Se siente raro hablar en otro idioma, escribía, pero me hace sentir que estoy creciendo, que estoy convirtiéndome en alguien que puede hacer cosas grandes. Mi papá guardaba todas esas cartas en una caja de puros que tenía desde antes de que yo naciera. A veces, cuando creía que nadie lo veía, sacaba la caja y releía las cartas, moviendo los labios en silencio, como si estuviera rezando. Para el segundo año, Roberto ya mandaba más dinero. Mi mamá pudo dejar de lavar ropa ajena, y mi papá compró herramientas nuevas para el taller. Yo empecé a ir a una academia de mecanografía por las tardes, porque Roberto había escrito que las muchachas que sabían escribir a máquina conseguían mejores trabajos. Todo va según el plan, nos decía mi mamá cuando contaba los billetes que llegaban en los sobres. Mi Roberto está cumpliendo su palabra. Pero para el tercer año, las cartas empezaron a llegar más espaciadas. En lugar de cada 15 días, llegaban cada mes. Y cuando llegaban, eran más cortas. Querida familia, estoy bien, trabajando mucho, les mando lo que puedo. Ya no nos contaba historias de la gente que conocía, ya no nos describía los lugares que veía. Era como si se estuviera alejando no solo con su cuerpo, sino también con su corazón. Mi mamá empezó a preocuparse. ¿Por qué ya no nos cuenta cosas?, le preguntaba a mi papá. ¿Por qué las cartas son tan secas? Mi papá se encogía de hombros, pero yo lo veía en las noches, fumando en el patio, mirando las estrellas como si ahí arriba pudiera encontrar respuestas. Para el cuarto año, Roberto nos escribió que se había mudado a Texas porque ahí había mejores oportunidades de trabajo. No se preocupen, decía la carta, Houston es una ciudad grande donde hay trabajo para todos. Voy a poder ahorrar más dinero. Pero el dinero que mandaba era menos que antes, y las cartas llegaban cada 2 meses. Ana Luisa, que para entonces ya tenía 17 años, empezó a decir cosas que el resto de nosotros pensábamos pero no nos atrevíamos a decir. ¿Y si Roberto ya no quiere volver?, preguntó una noche durante la cena. Mi mamá la regañó, le dijo que no dijera tonterías, que Roberto había dado su palabra.
Pero yo veía en los ojos de mi mamá que la pregunta de Ana Luisa había tocado un miedo que ella también tenía. El 5.º año fue el último en que recibimos noticias de Roberto. La última carta llegó en marzo. Era muy cortita, y decía algo que nos heló la sangre: querida familia, he conocido a una muchacha muy buena aquí en Houston. Se llama María Elena. Creo que me voy a casar con ella. Les mando dinero cuando pueda. Los quiero mucho. Mi mamá se quedó con la carta en las manos durante como 10 minutos, sin hablar. Mi papá le quitó la carta y la leyó 3 veces, como si esperara que las palabras cambiaran. Ana Luisa empezó a llorar, y Esperanza, que ya tenía 13 años, preguntó si eso significaba que Roberto no iba a volver nunca. Va a volver, dijo mi mamá con una voz que no sonaba muy convencida. Roberto dio su palabra. Pero no volvió. Pasaron los 5 años que él había prometido. Pasó el 6.º año. El 7.º. Y nada. Ni cartas, ni dinero, ni noticias. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Mi papá envejeció 10 años en uno. Se le llenó la cabeza de canas, se le hicieron arrugas profundas alrededor de los ojos. Mi mamá dejó de cantar mientras hacía los quehaceres. Ana Luisa se casó con un muchacho del pueblo, pero el día de su boda lloró porque Roberto no estaba ahí para caminarla hasta el altar. Y yo me quedé con una rabia que no sabía dónde poner. Una rabia contra Roberto por habernos abandonado. Una rabia contra la vida por ser tan injusta. Una rabia contra mí misma por haber creído en sus promesas. Pero también me quedé con una promesa. La promesa de que yo nunca iba a hacer lo que había hecho Roberto. Que si algún día yo me iba a regresar. Que yo sí iba a cumplir mi palabra. Qué ingenua fui al pensar que las promesas son fáciles de cumplir. Qué ingenua fui al creer que yo era diferente. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que Roberto también había hecho esa promesa con el corazón limpio, creyendo que la iba a cumplir. Los años pasaron, y Roberto se convirtió en un fantasma en nuestra casa. Mi mamá puso una vela por él todos los viernes, como si hubiera muerto. Mi papá nunca volvió a hablar de él, pero guardó su caja de herramientas en el taller, esperando, siempre esperando. Y yo crecí con esa ausencia, con ese vacío que Roberto había dejado. Un vacío que me marcó tanto que cuando llegó mi momento de decidir si quedarme o irme, no pude ver que estaba a punto de cometer el mismo error. No pude ver que estaba a punto de convertirme en el fantasma de otra familia. Para cuando yo cumplí los 25 años, mi vida en Tlaquepaque ya estaba trazada. Me había casado con Ernesto, un buen hombre que trabajaba en una fábrica de zapatos. Vivíamos en un cuartito que rentábamos cerca de la casa de mis papás, y aunque no teníamos mucho, éramos felices. O al menos, eso me decía a mí misma. Pero la verdad es que cada día que pasaba, veía a mis papás envejecer un poquito más. Mi papá ya no podía cargar las maderas pesadas como antes, y mi mamá había empezado a trabajar haciendo tortillas para vender, levantándose a las 3 de la mañana para tener todo listo cuando la gente fuera camino al trabajo. Ana Luisa se había ido a vivir a Guadalajara con su marido, y Esperanza estudiaba la preparatoria, pero sabíamos que no íbamos a poder pagarle la universidad. Los sueños que Roberto había prometido hacer realidad seguían ahí, como espejismos que se alejaban cada vez que tratábamos de alcanzarlos. Una noche, Ernesto llegó a casa con una expresión rara en la cara. Se sentó en nuestra camita y me tomó las manos. Citlali, me dijo, he estado pensando en algo, y no sé si te va a gustar. Mi corazón se saltó un latido. Durante todos esos años, había visto a tantas familias dividirse por esa decisión que ya sabía lo que me iba a decir antes de que abriera la boca. Un primo mío que vive en Houston me escribió, continuó Ernesto. Dice que allá hay mucho trabajo, que en 6 meses podemos ahorrar lo que aquí no ahorramos en 3 años. Dice que si vamos juntos, él nos puede ayudar a conseguir trabajo y un lugar donde vivir. Houston. La misma ciudad donde Roberto había desaparecido. La misma ciudad que se había tragado a mi hermano y que ahora quería tragarnos a nosotros también. No, le dije inmediatamente. No, Ernesto. Ya viste lo que pasó con Roberto. Ya viste cómo sufrieron mis papás. Pero Ernesto ya había pensado en todo. Me explicó que nosotros éramos diferentes, que íbamos a ir juntos, que no nos íbamos a perder como Roberto. Que íbamos a ahorrar dinero durante 2 años, máximo 3, y después regresaríamos con suficiente dinero para poner nuestro propio negocio.
Mira a tus papás, me dijo con esa voz suave que ponía cuando quería convencerme de algo. Tu mamá se está matando haciendo tortillas, y tu papá ya casi no puede trabajar. Si nosotros nos vamos y juntamos dinero, podemos comprarles una casita mejor, podemos ponerles un negocito para que no tengan que trabajar tanto. Y ahí estaba otra vez esa palabra mágica, podemos. La misma palabra que Roberto había usado. La misma promesa envuelta en buenas intenciones. Pero también veía que Ernesto tenía razón. Mis papás estaban sufriendo, y nosotros no teníamos manera de ayudarlos quedándonos en Tlaquepaque. En la fábrica donde trabajaba Ernesto habían empezado a despedir gente, y mi trabajo limpiando casas no daba para mucho. Durante 2 meses estuvimos discutiendo. Yo le decía que no, que habíamos visto lo que pasaba cuando la gente se iba. Él me decía que nosotros éramos más fuertes, que teníamos más claro por qué nos íbamos y cuándo íbamos a regresar. Hasta que un día, mi papá se lastimó la espalda cargando una mesa muy pesada. El doctor dijo que necesitaba descansar por lo menos 1 mes, pero nosotros sabíamos que si mi papá no trabajaba, no comíamos. Esa noche, viendo a mi papá acostado en su cama, con dolor y preocupado por el dinero, tomé la decisión. Está bien, le dije a Ernesto. Pero con condiciones. 2 años, no más. Y cada mes mandamos dinero y escribimos cartas. No nos vamos a perder como Roberto. La reacción de mis papás fue, ay, todavía me duele recordarla. Mi mamá se puso a llorar como si ya me hubiera muerto. Mi papá se quedó callado durante horas, y después me dijo, mija, yo no te puedo detener. Pero prométeme que no vas a hacer lo que hizo tu hermano. Prométeme que no te vas a olvidar de nosotros. Le prometí. Con el corazón en la mano, le prometí que nunca iba a hacer lo que había hecho Roberto. Otra promesa. Otra promesa que creí que iba a ser fácil de cumplir. Los días antes de irnos fueron terribles. Mi mamá cocinaba como si fuéramos a estar fuera 10 años, guardando comida en bolsitas para que nos la lleváramos. Mi papá, aunque todavía tenía dolor en la espalda, me llevó al taller y me enseñó a hacer una cajita de madera. Para que tengas donde guardar las cartas que me vayas a escribir, me dijo. Y yo sabía que él también se iba a hacer una cajita igual para guardar las cartas que yo le mandara. La noche antes de irnos, toda la familia se reunió en casa de mis papás. Ana Luisa vino desde Guadalajara con sus 2 hijos pequeños. Esperanza dejó los estudios por un día para estar con nosotros. Comimos mole que mi mamá había preparado, y tratamos de hacer como si fuera una celebración, pero todos sabíamos que era una despedida. 2 años, les dije una y otra vez. Solo 2 años, y regresamos. Mi mamá me abrazó tan fuerte esa noche que pensé que me iba a romper las costillas. Cuídate mucho, mi estrellita, me susurró al oído. Y no te olvides de quién eres. El día que nos fuimos, subimos al camión a las 5 de la mañana. Toda la familia había venido a despedirnos. Yo tenía los ojos tan llenos de lágrimas que apenas podía ver por la ventana. Lo último que vi fue a mi papá, parado en la esquina, con la mano levantada, despidiéndose. Durante todo el viaje, traté de memorizar cada detalle de Tlaquepaque. Los colores de las casas, el olor de las tortillas, el sonido de las campanas de la iglesia. Como si presintiera que iba a necesitar esos recuerdos para sobrevivir a lo que venía. Llegamos a Houston después de 2 días de viaje. La ciudad era enorme, llena de ruido y de prisa. Todo se veía gris y duro, muy diferente a los colores cálidos de mi pueblo. El primo de Ernesto nos recibió bien, nos dio donde dormir las primeras semanas, nos ayudó a conseguir trabajo. Mi primer trabajo fue cuidando a una viejita que se llamaba Mrs. Johnson. No hablaba español, y yo no hablaba inglés, pero nos entendíamos con sonrisas y gestos. Era una mujer dulce que me recordaba a mi abuela, y cuidarla no se sentía como trabajo. Las primeras semanas fueron muy duras. Extrañaba todo, la comida, el idioma, el clima, las caras conocidas. Pero cada noche, cuando contaba el dinero que había ganado ese día, me acordaba de por qué estaba ahí. Pensaba en mis papás, en la casa que íbamos a comprarles, en el futuro mejor que íbamos a construir. 2 años, me decía. Solo 2 años. Pero el tiempo, cuando estás lejos de casa, no pasa igual. Los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, y antes de que te des cuenta, ya ha pasado 1 año, y después 2, y después 5, y sigues diciéndote que el próximo año sí vas a regresar.
sin darte cuenta de que ya te estás convirtiendo en el fantasma de tu propia familia. Los primeros 2 años en Houston pasaron volando. Ernesto trabajaba en construcción, 12 horas al día bajo el sol de Texas, llegando a casa con las manos llenas de callos y la espalda dolorida. Yo cuidaba a M.R.S. Johnson durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Estábamos cansados, pero éramos felices porque cada mes podíamos mandar dinero a casa y cada mes estábamos más cerca de regresar. Escribíamos cartas religiosamente. Cada domingo yo me sentaba en la mesita de la cocina del apartamento pequeñito que rentábamos y le contaba a mi familia todo lo que había pasado durante la semana. Les contaba de M.R.S. Johnson, de cómo me enseñaba palabras en inglés mientras yo le enseñaba palabras en español. Les contaba del frío del invierno, que era diferente al frío de Jalisco. Les contaba que los extrañaba, pero que todo iba bien. Y mis papás me contestaban siempre. Mi mamá me contaba del negocio de tortillas que había puesto con el dinero que le mandábamos, de cómo mi papá ya se sentía mejor de la espalda, de que Esperanza estaba estudiando contabilidad gracias al dinero que nosotros enviábamos. Todo iba según el plan. Pero cuando se cumplieron los 2 años, Ernesto me dijo algo que cambió todo. Citlali, podemos quedarnos un año más. M.R.S. Johnson me dijo que conoce a alguien que nos puede ayudar a conseguir papeles. Si conseguimos papeles, podemos trabajar en lugares mejores, ganar más dinero. Un año más, decía. Solo un año más. Y yo, que ya me había acostumbrado a la vida en Houston, que ya hablaba un poquito de inglés, que había encontrado una rutina, acepté. Un año más se convirtieron en 5 años más cuando nos mudamos a San Antonio. Ernesto consiguió trabajo en una empresa de construcción más grande, y yo empecé a trabajar en un restaurante mexicano. El dueño era de Michoacán, y cuando me escuchó hablar, me dijo, «Usted tiene acento de Jalisco, ¿verdad? Mi esposa también es de allá. Aquí va a estar como en familia». Y era cierto. En el restaurante había gente de todo México, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero. Todos con la misma historia. Todos con la misma promesa de regresar el próximo año. Todos mandando dinero a casa, todos llamando los domingos, todos guardando fotos de sus familias en las carteras. Durante los años en San Antonio, establecimos una rutina que se sentía casi normal. Los lunes yo llamaba a casa desde el teléfono público de la esquina. Los miércoles Ernesto mandaba el giro telegráfico con el dinero. Los domingos íbamos a misa en una iglesia donde el padre hablaba español y cantaban las mismas canciones que cantaban en Tlaquepaque. Pero empecé a notar algo que me asustaba. Las llamadas se fueron haciendo más cortas. Al principio duraban 1 hora, después media hora, después 15 minutos. No era por el dinero que costaban, era porque ya no sabíamos qué decirnos. Mis papás me contaban las mismas cosas, que estaban bien, que el negocio de tortillas iba bien, que Esperanza ya se había graduado y estaba trabajando. Yo les contaba las mismas cosas, que estábamos bien, que trabajábamos mucho, que ya casi juntábamos suficiente dinero para regresar. Pero en el fondo, los dos sabíamos que algo estaba cambiando. Ellos ya no me preguntaban cuándo iba a regresar, y yo ya no les daba fechas específicas. Era como si todos hubiéramos aceptado, sin decirlo, que mi regreso era algo que iba a pasar algún día, pero no sabíamos cuándo. Para el año 7, empezamos a hablar de comprar una casita en San Antonio. Solo mientras juntamos más dinero, decía Ernesto. Es mejor pagar una hipoteca que pagar renta. Y tenía razón, tenía mucha razón. Pero comprar una casa se sentía como echar raíces, como admitir que íbamos a estar ahí más tiempo del que habíamos planeado. Para el año 10, ya teníamos la casa, ya teníamos trabajos estables, ya hablábamos inglés como si hubiéramos nacido ahí. Yo manejaba el restaurante casi como si fuera mío, y Ernesto había empezado su propia empresa de construcción con 2 empleados. Estábamos viviendo el sueño americano, como dicen. Pero el sueño americano tiene un precio que no te dicen. El precio es que mientras estás construyendo tu nueva vida, tu vida anterior se va desvaneciendo. Las voces de tu familia empiezan a sonar más lejanas en las llamadas. Las fotos que traes en la cartera empiezan a ponerse amarillas. Los recuerdos de tu pueblo empiezan a mezclarse con la nostalgia, hasta que ya no sabes si extrañas lo que realmente era o lo que tu memoria ha creado. Para el año 12, mi papá se enfermó del corazón. Ana Luisa me llamó llorando para contármelo. Citlali, me dijo, el doctor dice que necesita una operación, pero aquí en Guadalajara es muy cara.
¿Tú podrías? Por supuesto que pude. Mandé el dinero inmediatamente. Mi papá se operó y se recuperó bien. Pero cuando hablé con él por teléfono después de la operación, su voz sonaba más frágil, más viejita. Y yo me di cuenta de que llevaba 12 años sin abrazarlo, 12 años sin verlo cara a cara. Ya voy para allá, papá, le dije. En cuanto Ernesto termine unos proyectos, nos vamos. Pero los proyectos de Ernesto nunca terminaban. Siempre había uno más, siempre había una oportunidad más, siempre había una razón más para quedarse, solo un año más. Para el año 15, mi mamá empezó a tener problemas de memoria. Esperanza me llamó preocupada. A veces no se acuerda de cosas que pasaron ayer, me dijo, pero se acuerda perfectamente de ti. Pregunta cuándo vas a venir. Esa noche lloré como no había llorado en años. Me di cuenta de que mis papás se estaban haciendo viejos sin mí, de que me estaba perdiendo los últimos años de sus vidas por estar persiguiendo un futuro que siempre se alejaba un poquito más. Pero también me di cuenta de algo terrible, ya no sabía cómo regresar. Después de 15 años, mi vida estaba completamente en San Antonio. Tenía una casa, un negocio, amigos, rutinas. No tenía trabajo esperándome en Tlaquepaque, no tenía casa propia allá. Mi vida en México ya existía solo en mi memoria y en las llamadas de los domingos. Me había convertido exactamente en lo que había prometido no convertirme. Me había convertido en Roberto. La diferencia era que Roberto había cortado la comunicación completamente, y yo mantenía el hilo de las llamadas y los giros, como si eso fuera suficiente para seguir siendo una buena hija. Pero no era suficiente. Y lo peor de todo era que yo lo sabía, pero no sabía cómo cambiarlo. El año 16 fue cuando todo cambió. Fue cuando la vida me puso frente a un espejo y me obligó a ver lo que me había convertido. Fue cuando me encontré cara a cara con Roberto, y por primera vez en 21 años, tuve que confrontar la verdad que había estado evitando toda mi vida. La verdad de que no éramos tan diferentes como yo había creído. Era un sábado por la tarde de octubre. Recuerdo el día perfecto porque fue el día que cambió todo. Hacía calor, ese calor seco de San Antonio que ya me había acostumbrado a sentir como algo normal. Yo había ido al mercado de pulgas en busca de algunas cosas para el restaurante, platos baratos, manteles, esas cosas que siempre necesitábamos. El mercado estaba lleno de gente, como siempre los sábados. Vendedores gritando precios, niños corriendo entre los puestos, música de diferentes radios mezclándose en el aire. Era un ambiente que me gustaba porque me recordaba un poquito a los tianguis de México. Yo estaba en un puesto viendo unos platos de barro cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz hablando español con un acento que reconocí inmediatamente. Era acento de Jalisco, pero no cualquier acento de Jalisco. Era el acento específico de Tlaquepaque, esa manera particular de decir las palabras que solo los que somos de ahí tenemos. Esos platos están muy caros, decía la voz. En México los consigues por la mitad. Me volteé para ver quién hablaba, con esa curiosidad que una siempre tiene cuando escucha a alguien de la tierra. Y ahí estaba él. Roberto. Mi hermano Roberto, parado a 3 metros de mí, viendo unos sombreros en el puesto de al lado. Te juro que el mundo se paró. Te juro que dejé de escuchar todos los ruidos del mercado. Te juro que mi corazón se saltó tantos latidos que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. 21 años. 21 años sin verlo. Y ahí estaba, tan real como el día que se fue, pero también tan diferente que por un segundo dudé si realmente era él. Estaba más gordo, con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos. Vestía una camisa de cuadros y jeans, como cualquier hombre de mediana edad en San Antonio. Pero eran sus manos. Sus manos eran iguales, con esos dedos largos que había heredado de mi papá, esas manos que yo recordaba enseñándome a andar en bicicleta. Roberto, dije, con una voz que casi no me salió. Él se volteó hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su cara la misma sorpresa que yo debía tener en la mía. Se quedó ahí parado, con un sombrero en las manos, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. ¿Citlali?, preguntó, y escuchar mi nombre en su voz después de tantos años me hizo temblar. Nos quedamos ahí parados, mirándonos, sin saber qué hacer. La gente seguía caminando alrededor de nosotros, siguiendo con sus vidas, sin darse cuenta de que para nosotros el tiempo se había detenido completamente. Yo quería correr hacia él y abrazarlo. Quería pegarle y gritarle. Quería llorar.
Quería preguntarle por qué nos había abandonado, por qué había desaparecido, por qué había hecho sufrir tanto a mis papás. Pero no hice nada de eso. Me quedé ahí parada, temblando, tratando de procesar que mi hermano, el hermano que creíamos muerto, estaba vivo y estaba ahí, a 3 metros de mí, en un mercado de pulgas en San Antonio. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, como si yo fuera la que tenía que dar explicaciones. Vivo aquí, le dije. Hace 16 años que vivo aquí. La expresión de su cara cambió. Vi sorpresa, después algo que podría haber sido culpa, después algo que se veía como enojo. ¿16 años?, preguntó. ¿Tú también te viniste al norte? Y en esa pregunta había una acusación. Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si yo fuera la que había traicionado a la familia. Sí, le dije, levantando la barbilla. Me vine con mi esposo. Para ayudar a papás. Para hacer lo que tú prometiste hacer y nunca hiciste. Se hizo un silencio tenso entre nosotros. La gente seguía pasando, siguiendo con sus compras, pero nosotros estábamos encerrados en una burbuja de dolor y recuerdos. ¿Cómo están?, preguntó finalmente, con una voz más bajita. ¿Ahora te importa?, le contesté, y oí la amargura en mi propia voz. ¿Después de 21 años ahora te importa cómo están? Citlali. No, le dije, sintiendo que toda la rabia de todos esos años se me salía de golpe. No me digas nada. ¿Sabes cuánto lloraron por ti? ¿Sabes cuántas noches mi mamá se quedó despierta esperando noticias tuyas? ¿Sabes que mi papá guardó tu caja de herramientas durante años, esperando que regresaras? Roberto miró hacia abajo, hacia el sombrero que todavía tenía en las manos. No sabía que tú también habías venido, murmuró. Claro que no sabías. No sabías por qué desapareciste. ¿Por qué nos abandonaste? Levantó la mirada y me vio con unos ojos que ya no reconocí. Unos ojos fríos, distantes. Mira quién habla de abandonar, me dijo. Tú también llevas 16 años aquí. ¿Y a mí me dices que abandoné a la familia? Esas palabras me pegaron como una cachetada. Porque tenía razón, y esa verdad me dolió más que cualquier insulto. Yo sí mando dinero, le dije, tratando de defenderme. Yo sí llamo todas las semanas. Yo no desaparecí como tú. Pero tampoco regresaste, me contestó. Igual que yo, te quedaste aquí. Igual que yo, te hiciste una vida nueva. Y ahí estaba la verdad que yo había estado evitando todos esos años. La verdad que me hacía verlo a él y verme a mí misma en el mismo espejo. Nos quedamos ahí parados, mirándonos, reconociendo que los dos habíamos traicionado las promesas que habíamos hecho. Los dos habíamos abandonado a nuestra familia, cada uno a su manera. Tenemos que hablar, le dije finalmente. Sí, me contestó. Tenemos que hablar. Fuimos a un café que estaba cerca del mercado. Un lugar pequeño, con mesas de plástico y un menú escrito a mano en español e inglés. El tipo de lugar donde van los trabajadores latinos a comer comida barata que les recuerda a casa. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de la gente. Yo pedí un café, aunque mis manos ya estaban temblando tanto que no sabía si iba a poder sostener la taza. Roberto pidió lo mismo. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos mirábamos, como tratando de reconocer en el otro a las personas que habíamos sido 21 años atrás. Estás más grande, me dijo finalmente, con una sonrisa triste. Tú también, le contesté. Estás más viejo. Sí, los años no perdonan. Pero no habíamos venido ahí a hablar del tiempo. Habíamos venido a hablar de lo que había pasado, de por qué él había desaparecido, de por qué yo había hecho lo mismo que él. ¿Por qué, Roberto?, le pregunté, con una voz que apenas me salía. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué dejaste de escribir? Él se quedó callado durante mucho tiempo, moviendo el café con la cucharita sin tomárselo. Al principio todo iba como lo había planeado, me dijo finalmente. Trabajaba, ahorraba, mandaba dinero. Pero después las cosas se complicaron. ¿Qué cosas? Conocí a María Elena. La muchacha de la que te escribí en la última carta. Y me enamoré. Se encogió de hombros, como si eso explicara todo. Me enamoré y ella quedó embarazada. Tuvimos que casarnos.
pero eso no significaba que tenías que desaparecer de nuestras vidas. No. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Cómo le iba a explicar a María Elena que yo tenía otra familia en México? ¿Cómo le iba a decir que todo el dinero que ganábamos lo estaba mandando para allá? Era tu familia, Roberto. Éramos tu familia. Ustedes eran mi pasado, me dijo, con una frialdad que me heló la sangre. María Elena y mis hijos son mi presente. ¿Tus hijos? Esa era la primera vez que mencionaba que tenía hijos. Tengo 3 hijos con ella. Roberto Jr. tiene 18 años, María tiene 15, y el pequeño, David, tiene 12. 3 hijos. 3 sobrinos que yo no conocía. 3 personas que llevaban mi apellido y que no sabían que nosotros existíamos. ¿Ellos saben de nosotros?, le pregunté. No, y no quiero que sepan. Sus palabras me cayeron como puñaladas. No quería que sus hijos supieran que tenían familia en México. No quería que supieran que tenían abuelos, tías, un pasado que iba más allá de San Antonio. Roberto, papá estuvo enfermo del corazón hace 4 años. Casi se muere. Lo siento, me dijo, pero su voz no sonaba como si realmente lo sintiera. Mamá está empezando a perder la memoria. A veces no se acuerda de cosas, pero siempre se acuerda de ti. Siempre pregunta cuándo vas a venir. Vi que le temblaron un poquito las manos cuando dije eso, pero no cambió la expresión de su cara. Citlali, me dijo, mirándome directo a los ojos, yo ya no soy la misma persona que se fue de Tlaquepaque hace 26 años. Esa persona ya no existe. Yo soy Roberto Ortega de San Antonio, Texas. Tengo una familia aquí, una vida aquí. Mi pasado se quedó en el pasado. Pero nosotros seguimos siendo tu familia. No, me dijo, moviendo la cabeza. Ustedes son las personas que yo conocí en otra vida. Pero mi familia real está aquí. Me quedé callada, sintiendo que me ahogaba. Viendo que mi hermano, el hermano que yo había adorado, se había convertido en un extraño. Peor que un extraño, se había convertido en alguien que negaba todo lo que habíamos sido. ¿Y tú qué?, me preguntó de repente. ¿Tú por qué no has regresado? Llevas 16 años aquí, Citlali. 16 años. Si realmente te importara tanto la familia, ya habrías regresado. Y ahí estaba otra vez esa verdad que me dolía. Esa verdad que yo había estado evitando todos estos años. Yo sí voy a regresar, le dije, pero mi voz no sonaba muy convincente. ¿Cuándo?, me preguntó, con una sonrisa que no tenía nada de cariñosa. ¿El próximo año? ¿En 5 años más? ¿Cuándo se mueran nuestros papás? No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Los dos hicimos lo mismo, Citlali. Los dos vinimos con promesas de regresar, y los dos nos quedamos. La única diferencia es que yo soy honesto conmigo mismo, y tú sigues fingiendo que algún día vas a volver. Sus palabras me dolieron porque tenían razón. Porque yo llevaba años diciéndome que iba a regresar el próximo año, pero cada año encontraba una nueva excusa para quedarme. Pero yo sí los llamo. Yo sí mando dinero. ¿Y eso te hace mejor que yo? Se rió, pero era una risa amarga. ¿Crees que con mandar dinero y llamar una vez por semana ya cumpliste con ser buena hija? Soy mejor hija que tu hijo, eso seguro. No, Citlali. Los dos somos iguales. Los dos elegimos esta vida sobre la familia. La diferencia es que yo lo acepto, y tú vives con culpa. Me levanté de la mesa, furiosa. No podía seguir escuchándolo. No podía seguir viendo cómo él destruía todas las ilusiones que yo tenía sobre quién era yo y quién era él. Eres un desgraciado, le dije. Eres un desgraciado que abandonó a sus padres. Y tú eres una hipócrita que se cree mejor que yo pero que hizo exactamente lo mismo. Salí del café caminando rápido, con lágrimas en los ojos. Roberto no me siguió. Y mientras caminaba hacia mi carro, me di cuenta de que él tenía razón en algo. Yo también había abandonado a mi familia. La diferencia era que yo había mantenido la ilusión de que no lo había hecho. Pero las ilusiones no abrazan. Las ilusiones no acompañan en las enfermedades. Las ilusiones no están ahí cuando realmente se necesitan. Esa noche, cuando llegué a casa y le conté a Ernesto lo que había pasado, lloré como no había llorado en años.
Lloré por mis papás, lloré por Roberto, lloré por mí misma. Pero sobre todo, lloré porque había entendido algo terrible, que el tiempo no espera, que la familia no espera, que la vida no espera. Y que ya era muy tarde para muchas cosas, pero tal vez no era demasiado tarde para todo. Después del encuentro con Roberto, no pude dormir durante varios días. Me quedaba despierta en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que él me había dicho. Sus palabras me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Los dos hicimos lo mismo, Citlali. Los dos elegimos esta vida sobre la familia, ¿era verdad? ¿Realmente yo había elegido quedarme en Estados Unidos, o las circunstancias me habían llevado a esto? Al principio traté de convencerme de que no, de que yo era diferente. Yo mandaba dinero todos los meses. Yo llamaba todas las semanas. Yo preguntaba por la salud de mis papás, sabía cuándo era el cumpleaños de mis hermanas, conocía a mis sobrinos aunque fuera solo por fotos. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que Roberto tenía razón. Sabía que yo también había elegido. Cada año que decidía quedarme, solo un año más, cada vez que decía, cuando Ernesto termine este proyecto nos vamos, cada vez que encontraba una excusa nueva para no regresar, estaba eligiendo mi vida en San Antonio sobre mi vida en Tlaquepaque. Los días después del encuentro fueron terribles. No podía concentrarme en el trabajo. En el restaurante quemé 3 ollas de frijoles, se me cayeron platos, confundí las órdenes. Los clientes me preguntaban si me sentía bien, y yo les decía que sí, pero era mentira. No me sentía bien para nada. Ernesto se daba cuenta de que algo me pasaba, pero cada vez que me preguntaba, yo solo le decía que estaba cansada. ¿Cómo le iba a explicar que había visto a mi hermano después de 21 años? ¿Cómo le iba a decir que Roberto me había hecho ver que yo era igual que él? Una noche, como una semana después del encuentro, Ernesto se sentó conmigo en la mesa de la cocina después de cenar. Citlali, me dijo con esa voz suave que usaba cuando sabía que algo andaba mal, ¿qué te pasa? Llevas días rara. Y ahí se me salió todo. Le conté del encuentro con Roberto, de la conversación en el café, de todo lo que él me había dicho. Ernesto me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando, tomándome las manos cuando yo empezaba a llorar. Cuando terminé de contarle todo, se quedó callado durante mucho tiempo. ¿Tú crees que él tiene razón?, me preguntó finalmente. No sé, le contesté. Tal vez sí. Citlali, nosotros hemos trabajado muy duro aquí. Hemos construido algo. Tenemos una casa, tenemos trabajos buenos, tenemos una vida estable. Pero también tenemos una familia en México que está envejeciendo sin nosotros. Ernesto suspiró. Él también extrañaba a su familia, aunque no lo dijera mucho. Él también había dejado padres atrás, hermanos, un pueblo donde había nacido y crecido. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. No sé. Estoy muy confundida. Los siguientes días fueron de mucha reflexión. Empecé a darme cuenta de cosas que antes no había querido ver. Por ejemplo, que cuando hablaba por teléfono con mis papás, ya no teníamos mucho que decirnos. Ellos me contaban de gente que yo ya no conocía, de lugares que habían cambiado, de una vida que seguía sin mí. Y yo les contaba de mi vida aquí, pero trataba de no contarles demasiado para que no pensaran que me gustaba más estar aquí que estar con ellos. También me di cuenta de que había empezado a pensar en inglés para algunas cosas. Que cuando soñaba, a veces soñaba en inglés. Que había palabras en español que se me olvidaban, y palabras en inglés que ya usaba automáticamente. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo me había empezado a convertir en una persona diferente sin darme cuenta? Una tarde, estaba limpiando la casa cuando encontré una foto vieja en el fondo de un cajón. Era una foto de toda la familia, tomada el día antes de que Ernesto y yo nos fuéramos para Estados Unidos. Estábamos todos ahí, mis papás, Ana Luisa con sus niños pequeños, Esperanza que todavía estaba en la preparatoria, Ernesto y yo. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Mis papás se veían tan jóvenes, tan fuertes. Mi mamá tenía el pelo completamente negro, mi papá no tenía tantas arrugas. Esperanza era todavía una niña, y Ana Luisa parecía recién casada. Y yo me veía tan segura de mí misma. Se notaba en mis ojos que creía que estaba haciendo lo correcto, que creía que en 2 años iba a regresar y que todo iba a ser perfecto. 16 años después, mis papás eran viejos.
Esperanza era una mujer adulta con su propia vida. Ana Luisa había criado a sus hijos y ahora tenía nietos. Y yo me había perdido todo eso. Me había perdido cumpleaños, graduaciones, bodas, nacimientos. Me había perdido la vida diaria, los pequeños momentos que son los que realmente importan. Por mandar dinero, por llamar los domingos, por ser una buena hija a la distancia. Esa noche llamé a mi mamá fuera del horario normal. Era martes, y yo siempre llamaba los domingos. Cuando ella contestó el teléfono, se escuchaba preocupada. ¿Citlali? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Solo quería escuchar tu voz. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, le dije, ¿tú me perdonas? ¿Perdonarte qué, mija? Por haberme ido. Por haber estado tanto tiempo lejos. Mi mamá se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Mija, me dijo finalmente, con una voz muy suave, yo siempre te he entendido. Sé que te fuiste para ayudarnos, para darnos una vida mejor. Y lo lograste. Gracias al dinero que nos mandas, tu papá pudo operarse, Esperanza pudo estudiar, nosotros hemos vivido mejor. Pero me perdí tantas cosas, mamá. Sí, mi amor. Te perdiste muchas cosas. Pero también hiciste muchas cosas por nosotros. ¿Tú crees que hice lo correcto? Otro silencio largo. Citlali, no hay decisiones correctas o incorrectas. Hay decisiones que traen consecuencias, y hay que vivir con esas consecuencias. Tú tomaste la decisión de irte para ayudarnos, y nos ayudaste. Pero el precio fue muy alto para todos. Después de esa llamada, me quedé sentada en la cocina durante horas. Pensando en todo lo que mi mamá me había dicho. Pensando en todo lo que Roberto me había dicho. Pensando en todo lo que yo había perdido y en todo lo que había ganado. Y llegué a una conclusión que me dolió mucho, pero que también me liberó. Roberto tenía razón. Yo había elegido quedarme. No conscientemente, no de una vez, pero había elegido. Cada año, cada mes, cada día. Pero también entendí algo más, todavía podía elegir diferente. Todavía podía elegir regresar a casa. La decisión no fue fácil. Durante 2 meses, Ernesto y yo estuvimos hablando todas las noches sobre qué hacer. Él entendía por qué yo quería regresar, pero también tenía miedo. Teníamos una vida construida en San Antonio. Teníamos una casa, trabajos estables, ahorros en el banco. Si nos regresábamos a México, íbamos a empezar de cero otra vez. Citlali, me decía, ya no somos jóvenes. Tú tienes 46 años, yo tengo 48. ¿Estás segura de que podemos empezar de nuevo allá? Y tenía razón en preocuparse. 16 años es mucho tiempo. Las cosas habían cambiado en México, y nosotros también habíamos cambiado. Ya no éramos los mismos que se habían ido llenos de sueños y promesas. Pero cada noche, cuando me acostaba, veía la cara de mis papás. Los veía como los había visto en esa foto vieja, jóvenes y fuertes, y después los imaginaba como debían estar ahora, viejitos, esperando a que su hija regresara antes de que fuera demasiado tarde. Y también veía la cara de Roberto. Esa cara fría que me había dicho que el pasado se quedaba en el pasado. Y yo no quería convertirme en eso. No quería llegar a vieja sabiendo que había tenido la oportunidad de abrazar a mis papás una vez más y que no la había tomado. Una noche, Ernesto me sorprendió. Está bien, me dijo de repente, mientras estábamos viendo televisión. Regresemos. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que había escuchado. ¿En serio? En serio. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste, en todo lo que pasó con Roberto. Y tienes razón. No podemos esperar a que sea demasiado tarde. Esa noche abracé a Ernesto como no lo abrazaba hace años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos tomando una decisión juntos, una decisión que venía del corazón y no de la cabeza. Pero tomar la decisión fue la parte fácil. Lo difícil fue llevarlo a cabo. Primero tuvimos que vender la casa. Eso nos tomó 3 meses, y fue muy doloroso. Ver a extraños caminando por los cuartos donde habíamos vivido tantos años, tocando las paredes que nosotros habíamos pintado, midiendo los espacios donde habíamos puesto nuestros muebles.
Era como vender pedazos de nuestra vida. Después tuvimos que vender el negocio de construcción de Ernesto. Eso fue aún más difícil porque era algo que él había construido desde cero, con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Ver cómo otro hombre se quedaba con las herramientas, con los clientes, con los proyectos que él había empezado, le dolía en el alma. Yo tuve que renunciar al restaurante. Don Aurelio, el dueño, no lo podía creer cuando le dije que me iba. ¿Te vas a México?, me preguntó, como si estuviera loca. Después de tantos años aquí, ¿te vas a regresar? Sí, don Aurelio. Me voy a casa. Pero Citlali, aquí tienes trabajo seguro, aquí tienes futuro. Allá en México, ¿qué vas a hacer? No sabía qué le iba a contestar, porque era verdad. No sabía qué íbamos a hacer en México. Solo sabía que teníamos que intentarlo. Vendimos todo lo que pudimos vender. Los muebles, el carro, la televisión, todo. Solo nos quedamos lo más necesario, lo que cabía en 4 maletas. 16 años de vida en Estados Unidos reducidos a 4 maletas. El día antes de irnos, fui al cementerio donde estaba enterrada Mrs. Johnson. Había muerto 2 años atrás, y yo había llorado por ella como si fuera mi propia abuela. Le puse unas flores en su tumba y le hablé como siempre le hablaba cuando estaba viva. Me voy, Mrs. Johnson, le dije. Me voy a casa. Usted siempre me decía que la familia era lo más importante, ¿se acuerda? Pues ya entendí. También fui a la iglesia donde habíamos ido todos esos años. Prendí una vela y recé por mis papás, para que estuvieran bien cuando yo llegara. Recé por Roberto, para que algún día él también entendiera lo que significaba la familia. Y recé por Ernesto y por mí, para que tuviéramos fuerzas para empezar de nuevo. El viaje de regreso fue muy diferente al viaje de ida. Hace 16 años habíamos viajado llenos de esperanza, pensando en el futuro, soñando con el dinero que íbamos a ganar. Ahora viajábamos callados, cada uno perdido en sus pensamientos, preguntándonos si estábamos haciendo lo correcto. Cuando el camión cruzó la frontera y entramos a México, sentí algo raro en el pecho. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años se estuviera despertando. Los colores se veían más vivos, los olores eran familiares, hasta el aire se sentía diferente. Pero también me sentía como extranjera en mi propio país. Había cosas que no reconocía, palabras nuevas que la gente usaba, costumbres que habían cambiado. México había seguido caminando sin mí, igual que yo había seguido caminando sin México. Cuando llegamos a Guadalajara, Ana Luisa nos estaba esperando en la terminal. La reconocí inmediatamente, aunque también había cambiado mucho. Tenía canas, arrugas alrededor de los ojos, pero cuando me vio, sonrió con la misma sonrisa de cuando éramos niñas. Citlali, me gritó, corriendo hacia mí. Mi hermana. Nos abrazamos ahí en medio de la terminal, llorando las dos, sin importarnos que la gente nos mirara. Era un abrazo que había estado esperando 16 años. Un abrazo que tenía todo el amor, toda la añoranza, todo el perdón que habíamos guardado durante tanto tiempo. ¿Cómo están papás?, le pregunté, con miedo de la respuesta. Ansiosos por verte, me dijo. Mamá no ha dormido bien en 3 días desde que le dijiste que ya venías. Y papá, ay, Citlali, papá está tan emocionado que no encuentra qué hacer con las manos. El viaje de Guadalajara a Tlaquepaque se me hizo eterno. Veía por la ventana del carro y todo me parecía igual pero diferente. Las calles que recordaba habían crecido, había casas nuevas, negocios nuevos. Pero también había cosas que seguían exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando llegamos a la calle donde vivían mis papás, vi que había una pequeña multitud esperando. Vecinos, familiares, gente que me había conocido de niña. Y ahí, parados en la puerta de la casa, estaban ellos. Mis papás. Mi papá estaba más flaco, con el pelo completamente blanco, encorvado. Pero cuando me vio bajar del carro, se enderezó como si hubiera recuperado fuerzas de la nada. Mi mamá estaba más chiquita, más frágil, con arrugas que yo no recordaba. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que me habían visto partir hace 16 años. Caminé hacia ellos despacio, como si tuviera miedo de que desaparecieran si me movía muy rápido. Y cuando llegué hasta donde estaban, mi papá me abrazó con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Mi niña, me susurró al oído.
Mi niña ya regresó a casa. Mi mamá nos abrazó a los dos, llorando y riéndose al mismo tiempo. Ya estás aquí, me decía una y otra vez. Ya estás aquí, mi estrellita. En ese momento entendí por qué había regresado. No había regresado por culpa, no había regresado por obligación. Había regresado porque ahí, en los brazos de mis papás, era donde yo pertenecía. Había regresado porque la casa no es el lugar donde vives, sino el lugar donde te aman. Y había regresado porque todavía no era demasiado tarde. Han pasado 2 años desde que regresé a Tlaquepaque. 2 años que han sido los más difíciles y los más hermosos de mi vida al mismo tiempo. Fue difícil al principio, no voy a mentir. Ernesto y yo tuvimos que aprender a vivir con menos dinero, tuvimos que acostumbrarnos otra vez a las costumbres de aquí, tuvimos que hacer amigos nuevos. Ernesto puso un tallercito pequeño de carpintería, y yo ayudo a mi mamá con un negocio de comida casera que pusimos juntas. No ganamos tanto dinero como ganábamos en Estados Unidos, pero vivimos bien. Y sobre todo, vivimos en paz. Mi mamá ya no se siente sola. Todas las mañanas desayunamos juntas, y yo la veo sonreír de una manera que no había visto en años. Su memoria ha mejorado mucho desde que regresé. Es como si tener a la familia cerca la hubiera curado un poquito. Mi papá me enseñó otra vez a trabajar la madera. Ahora, los sábados por la mañana, vamos juntos al taller y hacemos muebles pequeños. Él me dice que mis manos todavía se acuerdan, que el oficio no se olvida nunca. Y mientras trabajamos, me cuenta historias de cuando yo era niña, historias que yo había olvidado. Esperanza viene a visitarnos seguido con sus hijos. Mis sobrinos al principio me veían como una extraña, como la tía que vivía en Estados Unidos. Pero ya me conocen, ya me quieren, ya soy parte de sus vidas diarias. Ana Luisa y yo nos hemos vuelto muy cercanas. Después de tantos años, volvimos a ser hermanas de verdad, no solo voces por teléfono. Platicamos de todo, nos reímos de los recuerdos de cuando éramos niñas, lloramos juntas por todo el tiempo que perdimos. Pero hay algo que me duele todavía, y es Roberto. No he vuelto a saber de él desde aquel día en el mercado. Mis papás saben que lo vi, se los conté todo. Mi papá lloró cuando supo que Roberto tenía hijos que no conocíamos. Mi mamá solo dijo, algún día él va a entender. Algún día se va a dar cuenta de lo que perdió. Yo espero que tenga razón. Espero que algún día Roberto despierte, como desperté yo. Espero que algún día él también sienta la necesidad de abrazar a mis papás antes de que sea demasiado tarde. Porque esa es la lección más grande que aprendí de todo esto, que la vida no espera. Que los años pasan volando, y que las oportunidades de amar, de abrazar, de estar juntos, se van acabando sin que nos demos cuenta. Durante 16 años creí que mandando dinero, que llamando los domingos, que siendo una buena hija a distancia, era suficiente. Pero no era suficiente. El dinero no puede abrazar. Las llamadas telefónicas no pueden secarte las lágrimas. Las cartas no pueden tomarte de la mano cuando tienes miedo. La familia se vive en presente, no a distancia. Se vive en los pequeños momentos, desayunar juntos, ver televisión en la noche, platicar en el patio después de cenar. Se vive en estar ahí cuando alguien está enfermo, en celebrar juntos los cumpleaños, en compartir las preocupaciones diarias. Yo me perdí 16 años de esos momentos. 16 años que nunca van a regresar. Pero entendí a tiempo que todavía me quedaban años por delante, años que podía vivir de la manera correcta. No juzgo a las mujeres que están lejos de sus familias trabajando. Sé que muchas veces no hay otra opción. Sé que a veces irse es la única manera de ayudar a los que amamos. Pero lo que quiero decirles es esto, no se olviden de poner una fecha límite. No se olviden de por qué se fueron. Y sobre todo, no se olviden de que el tiempo pasa, y que la familia no va a estar ahí para siempre. Si tu mamá todavía puede abrazarte, abrázala. Si tu papá todavía puede platicar contigo, plática con él. Si tus hermanos todavía te recuerdan, no dejes que se olviden de ti. Porque llega un momento en que ya no se puede regresar el tiempo. Llega un momento en que es demasiado tarde para todo. Y ese es un dolor que no se cura nunca. Yo tuve suerte. Regresé a tiempo. Todavía pude abrazar a mis papás, todavía pude pedirles perdón, todavía pude ser su hija otra vez. Pero Roberto no tuvo esa suerte. O mejor dicho, no se la dio a sí mismo.
y esa es una decisión que va a tener que vivir con ella para siempre. A todas las mujeres que están viendo esto, les digo, la vida es muy corta para vivirla lejos de las personas que amamos. El dinero se puede ganar en muchos lugares, pero la familia solo la tenemos una vez. Y si ya perdieron mucho tiempo, como lo perdí yo, no es excusa para seguir perdiendo más. Nunca es demasiado tarde para regresar a casa. Nunca es demasiado tarde para ser la hija, la hermana, la madre que tu familia necesita. Mi nombre es Citlali Ortega, tengo 48 años, y por fin estoy en casa. Por fin soy quien siempre debí ser, una estrella que brilla cerca de las personas que ama. Si esta historia te tocó el corazón, si te viste reflejada en ella, compártela. Comenta dónde estás viendo esto, si has vivido algo parecido, si tienes familia lejos. Y dale seguir a este canal, Ellas en el Norte, donde contamos historias reales de mujeres como tú y como yo. Porque nuestras historias, aunque duelan, pueden ayudar a otras mujeres a no cometer los mismos errores que nosotras cometimos. Y recuerda, la familia te está esperando. Siempre te está esperando.